A warm welcome to all participants of this Un online saludo a todas y todos los participantes en esta sesión sobre combatir los discursos de odio y defender la libertad de expresión en tiempos de crisis. Me llamo Michael Wiener, trabajo en la rama de no discriminación de lo HCHR. Comenzaremos con un debate. Presentaré a los 5 oradores u oradoras, harán sus intervenciones y después tendremos una sesión de ruegos y preguntas. La estrategia y plan de acción sobre los discursos de odio de Naciones Unidas dice que la aplicación ha de estar en congruencia con la libertad de expresión y los derechos humanos de manera general. Nosotros consideramos que esta es la manera de combatir los discursos de odio, o sea, que esa estrategia y plan de acción de Naciones Unidas también reconoce que no hay una definición a nivel internacional de los discursos de odio, definición que es controvertida. Precisamente lo abordábamos en el panel anterior, o sea, que en esta sesión en paralelo pretendemos hacer 3 cosas. Primero, debatir del papel de la educación, que le da la educación a favor de los derechos humanos a la hora de luchar contra estos discursos, delineamientos de los discursos de odio y relación con libertad de expresión y, en tercer lugar, ejemplos de cooperación entre Naciones Unidas, mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en este campo. Pasemos entonces a nuestra primera oradora, a la que voy a presentar. Patricia Meléndez se encarga del espacio cívico en el artículo 19, supervisa las prioridades organizativas en el ámbito de las protestas, la participación, la igualdad y la no discriminación. Se encarga precisamente de esta iniciativa. Antes de ello, ella trabajó para Amnesty International, en donde coordinó proyectos especiales y apoyó a su secretaría general. Así que mi primera pregunta, Patricia, desde el punto de vista del artículo 19, y me estoy refiriendo tanto a su organización llamada artículo 19 como también evidentemente a la disposición del Pacto de Derechos Políticos y Cívicos sobre libertad de expresión, precisamente cómo los instrumentos de que disponemos en materia de derecho suave pueden establecer esos delineamientos. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que como punto de partida me gustaría indicar lo que indica el derecho internacional en materia de restricción de la libertad de expresión, que establece criterios estrictos que se han de cumplir para justificar cualquier tipo de restricción en relación con la libertad de expresión, para que sea lícita en función de los propósitos y de que sea necesario y algo proporcionado. Y a la hora de pensar en los discursos de odio, pensamos que la discriminación y los discursos de odio podrían entonces limitarse a discursos delicados en la materia, pero en relación con el odio y la discriminación, nosotros pensamos que quienes propagan estos discursos de odio no hay autocensura. Tenemos pues que intercambiar experiencias e ideas en la materia. Sabemos que los gobiernos, cuando hay discursos peligros, pueden establecer limitaciones para evitar perjuicios graves. En los casos más extremos de discursos de odio, defensa del odio y de la discriminación y de instigación de la violencia, pero hay discursos de odio que están protegidos o que son permisibles, o sea que vemos cómo puede haber, por ejemplo, comentarios ofensivos, llamados explícitos a veces a la discriminación. Nosotros pensamos entonces que los discursos de odio nos los podemos plantear como una pirámide, aquellos que hay de prohibirse, aquellos que pueden prohibirse y aquellos que han de ser protegidos. Desgraciadamente vemos cómo los estados introducen disposiciones que van más allá entonces de el umbral de incitación y que utilizan, por ejemplo, la estigmatización, los estereotipos negativos, y puede ser entonces una manera para introducir leyes ambiguas y para suprimir las críticas. Y yo creo que el comprender precisamente qué es lo que depende de un discurso de odio. Este
dijo que no había una definición. Tenemos instrumentos y herramientas que pueden servirnos para valorar la gravedad de los discursos de odio. Uno de los instrumentos a que me gustaría referirme son precisamente los principios CANDOM sobre la libertad de expresión, orientaciones para las políticas a nivel nacional que defienden la igualdad y la libertad de expresión, establecen las responsabilidades morales y sociales para los políticos, la sociedad civil y los líderes religiosos a la hora de luchar contra la intolerancia. Y tenemos el correspondiente plan de acción que establece toda una serie de orientaciones para los estados a la hora de aplicar el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Cívicos en relación con los discursos de odio, sobre orientaciones claras de formas más severas de discursos de odio y que establece medidas positivas para precisamente poder luchar contra el odio y la discriminación. Establece topes, limitación para el instigamiento, la instigación, expresiones que crean peligros tan graves que pueden dar pie a justificaciones de limitaciones en las que se tiene en cuenta el contenido, la forma, la intención, el alcance, la magnitud, la posibilidad de la inminencia de la violencia. Estas fuentes y otros documentos y resoluciones del derecho internacional nos ayudan a enmarcar y responder a los discursos de odio. Muchas gracias, Patricia, por haberse referido a esa pirámide del artículo 19, que yo creo que es muy evocadora y que explica los distintos tipos de discurso muy claramente, y también por haber destacado los distintos instrumentos de derecho suave. Un comentario ampliando algo que decías, y es algo precisamente que se trataba en esos principios a que se refería: cómo atajar de raíz los discursos de odio en línea y fuera de línea, y no solo pensando en una tipificación de delitos, sino también en otro tipo de medidas que podrían adoptarse para acotar estos fenómenos. Sí. Yo creo que el punto de partida, por supuesto, es ver si es algo nocivo para las personas que lo reciben, este tipo de discurso. Tenemos que planteárnoslo de esta manera. Otra cosa que tenemos que plantearnos cuando hablamos de este tipo de discursos, a veces se puede deber a la ignorancia y a la falta de comprensión, pero puede variar también en función del contexto. Nuestras respuestas han de basarse en una comprensión contextualizada del problema. En estos principios a que me refería se habla de la alfabetización digital en espacios abiertos al debate, en donde se expresan distintas voces de la sociedad, en particular aquellas que habitualmente quedan marginalizadas. Tenemos que ver entonces precisamente cómo se puede utilizar en esos espacios el odio para dividir a la sociedad. Un debate abierto sobre temas incluso controvertidos es algo que permite que se impugnen los distintos tipos de discursos, pero es algo que no se da pasivamente, automáticamente, requiere medidas positivas que hay que adoptarse para que aquellos que se topan con barreras discriminatorias puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión. Pueden limitarse evidentemente los discursos más graves, pero esto no es suficiente. Tenemos que tener una respuesta exhaustiva, en particular por parte de los gobiernos, para que haya convivencia en la diversidad y en la diferencia. Estos principios a que me refería también establecen toda una serie de directrices para velar con la plena protección de los derechos de todos, que no haya discriminación y que haya igualdad, y también que se desplieguen toda serie de medidas para luchar contra los prejuicios y responder a este tipo de discursos, identificar la intolerancia, capacitación de funcionarios implicados en esta materia, igualdad en los medios de comunicación, campañas de información y educación del público, la importancia de la justicia transformadora. Yo creo que estas respuestas no son precisamente punitivas, no son represivas, pero se trata precisamente de atajar de raíz la discriminación. Creo que también es importante reconocer que sí, el Estado desempeña un papel muy importante y tiene
tiene que asumir plenamente sus responsabilidades y obligaciones. Pero por supuesto, y eso es muy común en el espacio en el que nosotros trabajamos, tenemos que tener en cuenta las respuestas por parte de otros actores que pertenecen al espectro de la seguridad, iniciativas de la sociedad civil, movilización de actores influyentes, alianzas institucionales, el papel de los intermediarios en el ámbito de Internet y, por supuesto, que todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de desbaratar este tipo de discursos, impugnarlos. Y yo creo que el odio cala cuando nadie lo acota. Le interrumpe el moderador. Sí, muchas gracias entonces por estas medidas tan numerosas y variadas que son posibles, y también gracias por haber incidido en las distintas partes interesadas que tienen un papel importante que desempeñar. Habiendo dicho lo cual, vamos a pasar a nuestra segunda analista, Paula Martins, investigadora en materia de cuestiones de libertad de expresión, trabaja para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y antes de formar parte de esta asociación, durante 10 años hizo un seguimiento de la violencia contra los periodistas y los militantes de derechos humanos en América Latina. Ha abogado por importantes disposiciones, litigado en casos importantes de regulación de medios de comunicación, etcétera. Me gustaría retomar justo lo que estaba diciendo Patricia, también en relación con el plan de acción de Robot, la importancia de las políticas, el empoderar a las minorías para que puedan ejercer su libertad de expresión, la educación al respecto de la diversidad y el pluralismo. ¿Podría quizás presentarnos cómo estos objetivos podrían ponerse en práctica? Muchas gracias a Michael por su invitación y a los coorganizadores. Es un placer el poder participar en esta conversación que es realmente muy urgente y muy apremiante. Oímos fatal a esta oradora, le indica su intérprete. Lo haremos lo mejor que podamos. Sí. Entonces, en este plan de acción que mencionaba usted, nos gustaría destacar que lo importante es el enfoque holístico que aplica los discursos de incitación al odio. Tiene en cuenta la amplia gama de políticas que han de desplegarse, y también el hecho de que la tipificación como delito de este tipo de discursos no es sino una pieza del puzzle, y que evidentemente no es la solución, o no es la única solución, teniendo en cuenta la incidencia que estas medidas tienen en los individuos y en la sociedad en su conjunto, y también que no es ni tan siquiera la pieza más importante del puzzle por las razones a que se refería Patricia, porque no ataja de raíz los prejuicios, la discriminación, el racismo, que son lo que motivan esos discursos de incitación al odio. Estos son problemas estructurales de nuestras sociedades. Cualquier política pública en la materia también tiene que ser una política estructural que tenga en cuenta la variedad de medidas que se pueden tomar en las distintas esferas de la vida de las sociedades, cómo se desarrollan a estos distintos niveles, distintas formas de discriminación. Por ejemplo, tenemos que reforzar a los distintos grupos para que puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales, sociales, políticos, incluida la libertad de expresión. Así que de lo que se trata es de que a la hora de idear la mejor estrategia para combatir estos discursos, se trata de dar más voz a todos los colectivos, o que tengan un espacio en el cual se puedan tener más en cuenta sus voces, que haya espacios para el diálogo, para poder expresar mejor sus idiomas, sus culturas, sus opiniones, pero también sus quejas, sus protestas, sus reivindicaciones en espacios seguros para estos distintos tipos de expresión. Y entonces se puede ver
haber distintos tipos de políticas para resolver estas problemáticas que voy a resumir en 3 categorías. La primera, que ya se mencionó antes, son políticas que promuevan la diversidad en el ámbito mediático. Se trata de que haya medios comunitarios, que haya espacios de aprendizaje para que los medios de comunicación puedan cubrir mejor estas cuestiones, capacitación de periodistas, etcétera, políticas entonces que pues se permitan que no solo se exprese una opinión, promoción de contenidos locales y también labores afirmativas para que las minorías puedan recibir, por ejemplo, capacitación en materia de comunicación e información. Otra categoría es todo lo que se centra en el ámbito de la inclusión. Sabemos que la mayor parte de nuestras formas de expresión se están trasladando al contexto en línea y si no velamos por la conexión, los mismos colectivos que están ya excluidos del debate público lo serán también en la esfera digital. Así que la esfera digital lo que hace es añadir una capa adicional de exclusión y es algo que tenemos que tratar. Y para que haya esa inclusión digital, pues que es esa segunda categoría de políticas, tenemos que ver lo que nos propone el sector privado, pero también buscar soluciones locales, soluciones por parte de los colectivos, que sus redes, por ejemplo, puedan mejorar, por ejemplo, esas cuestiones en relación con la conexión en distintos lugares. Tercera categoría de políticas para contestar a tu pregunta, Michael, es, por ejemplo, la alfabetización mediática. No solo se trata de saber cómo tratar la información y de debatir de los bulos, se trata evidentemente de promover un espíritu crítico de manera general, pero también una comprensión de Internet y del funcionamiento de algunos de los espacios en línea, como por ejemplo las plataformas de las redes sociales. Pues muchas gracias, dice Michael, por haber presentado este elenco de puntos de entrada para tratar esta problemática. También en lo que respecta a la parte de la inclusión digital, pues como tú has abogado por legislación en la materia y por los derechos digitales, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los retos actuales en lo que respecta a los discursos de odio en las redes sociales y algo que hemos dicho también en lo que respecta a la perspectiva de género. ¿Cuál sería tu opinión en lo que respecta a las mujeres y defensoras de los derechos de las mujeres en ese contexto, en ese sentido? Bien, bueno, entonces, en lo que respecta a los tipos de desafíos para aplicar pues una óptica más amplia, yo creo que el primero tiene que ver con lo que les estaba diciendo, es saber esta comprensión sobre cómo las TICs y la tecnología ha incidido precisamente en este campo y cómo esta migración al contexto digital está cambiando la situación. No solo se trata de la amplificación, que es un elemento clave, pero hay mucha complejidad, por ejemplo, en ver cómo consideramos que Internet es una plataforma, pero después las normativas y políticas nacionales están totalmente fragmentadas. Tenemos también la cuestión del papel de las redes sociales, cómo tratar con la regulación de contenidos, cómo también el formato que tienen para relacionarse con los usuarios, proporciona espacios que promueven contenidos controvertidos, contenidos emocionales, como es el sesgo, por ejemplo, de los algoritmos, etcétera. Y realmente la aplicación real de las normativas por estas plataformas de las redes sociales. O sea que hay toda una serie de retos que tienen que ver con el contexto digital del que pues hay cantidad de aristas, del que se desprenden cantidad de aristas. El segundo tiene sobre todo que ver con la aplicación, con la ejecución. Y
hasta cierto punto tenemos marcos y políticas vigentes. Ha habido avances entonces al respecto para establecer un marco oficial para combatir esta problemática, pero nosotros pensamos que a menudo se carece de inversiones, de fortalecimiento de capacidades. Y también está el problema de la voluntad política. Así que hay, por así decirlo, una carencia también en algunos ámbitos de marcos pues, jurídicos, y allí donde ya están vigentes, desgraciadamente el problema sigue siendo en gran medida la falta de aplicación de esos marcos. Tenemos, por ejemplo, a líderes políticos y religiosos que desarrollan este tipo de discursos de odio y que piensan entonces que esto puede quedar impune y no se aporta entonces una respuesta al daño que producen. Y entonces tenemos también que hacer un seguimiento de la aplicación como parte de la solución a estas problemáticas. Un último aspecto en lo que respecta a las mujeres. Las limitaciones en relación con los marcos jurídicos que tenemos es que algunas de las normativas que ya están vigentes no tratan algunos colectivos en particular o los discursos de odio en relación con tal o cual colectivo, que es lo que ocurre en el caso de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 20 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles se refiere entonces al odio racial, religioso en particular, pero pensamos que la comunidad internacional tendría que adoptar medidas adicionales para aclarar que hay otros colectivos que también deberían de ser protegidos, incluida, por ejemplo, la discriminación basada en el sexo y en el género. Muchas gracias, Paula. Es algo que podremos tratar con los demás panelistas. Se refería también a las plataformas y empresas mediáticas, que será también algo que se tratará en la sesión en paralelo número 4. Más detalladamente. Pero para poder avanzar vamos a pasar a Ingrid Aspelún, que se encarga del programa 22 de julio y Democracia de la Ciudadanía. Coordina proyectos en relación con cuestiones de la prevención de los discursos de odio, la discriminación y la radicalización. Antes fue asesora para el movimiento No Hate Speech en Noruega y fue también líder de los jóvenes a favor de la solidaridad en Noruega. Usted trabaja ahora en el Centro Europeo Wergeland, que ha creado entonces en la isla de Utoya, en Oslo, en donde hace 10 años un terrorista de extrema derecha se cobró la vida de 77 jóvenes. A la luz de su experiencia, ¿cómo se han de tratar estos discursos de odio? Y también, ¿qué ejemplos nos puede presentar de aprendizaje entre pares, en particular entre jóvenes, que es algo que usted conoce bien? Gracias, Michael, y un saludo a todas y a todos. Sí, hace 10 años, el 22 de julio de 2011, como dijo Michael, un extremista asesinó a 77 personas, sobre todo jóvenes de izquierdas en la isla de Utoya, no muy lejos de Oslo. El terrorista creía en la teoría de la conspiración según la cual los musulmanes están invadiendo Occidente con la complicidad o la pasividad de los políticos. Justo después de este atentado y antes de que se supiera que era un extremista de extrema derecha, se ha documentado que los musulmanes y personas con pues un pasado multicultural ya estaban siendo acosadas. Y al principio se pensó que al revés, el terrorista era un islamista. Muchas personas dijeron que esperaban que no fuera un musulmán
o alguien que profesara este tipo de religión, porque si no, esta comunidad, si hubiera sido también un inmigrante, pues se hubiera visto aún más discriminada, lo cual se ha dicho también en un informe de la Comisión Europea sobre racismo e intolerancia. Así que junto con el Ministerio de Educación en Noruega y el municipio de Utoya hemos desarrollado un programa en Utoya, en el centro de aprendizaje que se creó en esta isla para los jóvenes, para que los jóvenes de 14 a 17 años puedan pasar tiempo con jóvenes de otros lugares de Noruega y examinen y reflexionen sobre la xenofobia, la intolerancia religiosa, debatiendo de casos reales, como por ejemplo la respuesta a el atentado del 27 de julio de 2011, que es lo que fundamentó la respuesta del público y qué es lo que cambió después de que se supiera que el terrorista era un hombre blanco de una comunidad de los suburbios de Oslo. También vemos cómo se debe actuar ante el discurso de odio, así como impartimos educación en cuanto a la democracia, las ideas y no olvidar la confianza para actuar, distintas maneras de actuar ante un discurso de odio. No todo es ilegal, o sea que hay que ver cuáles son las reacciones y aprender con tus pares es sumamente importante. Después de ser tutores, vuelven a la escuela, a los consejos de jóvenes, a las comunidades locales y realizan una serie de actividades de aprendizaje. O sea, lo importante es que los jóvenes se dirijan a los jóvenes, que discutan acerca de temas que son importantes en las escuelas, en las comunidades locales y en las políticas, en la política también. Por ejemplo, como mensaje que transmiten los líderes políticos, cómo afecta la vida de los jóvenes. Antes de planificar esta presentación, estuve viendo la lista de participantes y quiero compartir algo con ustedes. Tras esta actividad acerca del discurso de odio en las escuelas, algunos estudiantes decidieron dirigirse a otros de otra manera, de una manera distinta, y eso me parece sumamente importante. Muchísimas gracias. Gracias. Una pregunta. Quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede contribuir la educación en el sentido amplio, la educación en los derechos humanos, a luchar contra este discurso de odio en el mundo entero, no solamente en Noruega? Respuesta. Bueno, hay que reconocer que la educación para los derechos humanos es un derecho humano fundamental. Y según el Consejo de Europa, solo con una plena conciencia de lo que son los derechos humanos podemos reaccionar de manera correcta, ver que los derechos humanos se respetan. Y lo mismo sucede con el discurso de odio. Hay que entender que el respeto de los derechos humanos ayuda a desarrollar una cultura en donde no tiene cabida ese tipo de discursos. Creo que se puede proporcionar un marco común para evitar los discursos de odio, para que los jóvenes entiendan que todos los individuos tienen los mismos derechos humanos, que es nuestra propia responsabilidad y que tenemos la capacidad de proteger los derechos humanos y poder experimentar en la práctica los derechos humanos y que estos constituyen una contribución fundamental para la lucha contra el discurso de odio.
Es importante trabajar con los jóvenes en este sentido. Ver cuáles son las reacciones a los discursos de odio, las violaciones de los derechos humanos. No hay que permitir que se presenten estereotipos negativos de otros grupos de la sociedad. Queremos alentar la participación, la cooperación, el pensamiento crítico y llevar a cabo este tipo de formación de manera abierta, alentando la discusión y al mismo tiempo practicar actitudes democráticas, apertura, respeto a los demás, actitudes que contrastan con quienes promueven el discurso de odio, que promueven la agresión entre unos y otros y legitiman la violencia para con otros. También quisiera subrayar la importancia del intercambio y la cooperación internacional. Y me parece que lo necesitamos cada vez más. Uno de nuestros proyectos, apoyado por EA Grants, tenemos jóvenes que se reúnen, comparten experiencias acerca de cómo tomar medidas contra la discriminación y los discursos de odio. Se fomentan los intercambios internacionales. Esto nos hace construir una red importante y además contribuye a entender que las violaciones a los derechos humanos se dan en todas partes y nos afectan a todos. Y ponen entredicho esta creencia de que las violaciones de los derechos humanos son cosas que le pasan solo a los demás. Muchísimas gracias, lo lamento mucho, pero ya saben que a las 3 tenemos que pasar al plenario. Entonces, quería dar la palabra a Jim Fitzgerald, que trabaja en una organización independiente para la seguridad, la adopción. Y Jim ha trabajado junto con los actores de la sociedad civil, apoyándolos para luchar contra la discriminación, lucha por la reforma legislativa en pos de la igualdad, proyectos también para redactar guías prácticas en contra de la discriminación. Entonces le quería preguntar específicamente, estas guías prácticas que están terminando ya, díganos por favor cómo puede ayudar a otros actores de manera concreta para luchar contra este discurso de odio. Muchísimas gracias, Michael. Muy buenas tardes a los participantes. Esta guía práctica subraya que el Estado tiene obligaciones inmediatas para actuar y para promulgar legislación en contra de la discriminación. La discriminación reconocida por el derecho internacional, permitiéndole a las víctimas pues remediar esta situación, buscar soluciones a través de un marco de procedimiento y requiere la toma de medidas positivas. Digamos que lo primero que demuestra esta guía o que subraya es la obligación del Estado de incluir en la Constitución la lucha contra la discriminación, el odio y luchar contra el acoso y el discurso de odio. Y esto también se aplica en el ámbito de la educación, en las escuelas, en las universidades. Ahora, yo lo que quería decir, me quería centrar en el acoso, porque el discurso de odio, como dijo Patricia, bueno, hay una definición, sabemos cuáles son los, digamos, los límites. Ahora, cuando vemos en la educación, en las escuelas, en las universidades, hay leyes antidiscriminación y hay un entorno protector.
se obliga a la educación a permitir el acceso para todos sin discriminación. Y nosotros pedimos que se prohíba específicamente el acoso, es decir, cualquier conducta que tenga que ver con la discriminación como objeto de violar la dignidad de una persona o crear un entorno humillante u ofensivo, hostil, en la escuela o en cualquier otro sitio donde se imparta educación. Si se llega a la umbral del discurso de odio en un discurso público, en la escuela, en otra parte, esto debe ser reprimido. Ahora, tenemos un espacio público con altos límites y tenemos también el marco educativo. La escuela, la universidad, el docente tiene que, o sea, la escuela tiene que permitir un acceso abierto, sin acoso. Esta es una distinción clara que debemos hacer entre el discurso de odio en el lugar público y el discurso de odio o el acoso en un marco educativo. El Estado debe garantizar una educación sin este tipo de violencia. Muchísimas gracias. Gracias por darnos esta perspectiva adicional del acoso en el contexto educativo. El artículo 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo implica también la lucha contra los prejuicios. Y pregunto cómo podríamos utilizar este artículo en el ámbito de la educación. Respuesta: es importantísimo lo que acaba de decir. Esta ley es fundamental. Tenemos una obligación paralela en artículo 5, en el artículo 8, las recomendaciones del Comité de Derechos Sociales y Económicos, Comité de Derechos Humanos. Los estados están obligados a luchar contra todo tipo de discriminación. Y no hay un lugar más importante para esa obligación que el ámbito de la educación. Los estados no están actuando tanto como deberían. En Reino Unido tenemos problemas en estos momentos. Cuando se habla, por ejemplo, de impartir educación sobre la historia colonial de nuestro país, y hay organizaciones de la sociedad civil que han actuado, y me parece que es una obligación fundamental. Los estados deben trabajar conjuntamente con la sociedad civil para defender estos derechos. Es fundamental que los estados y la sociedad civil identifiquen los problemas, identifiquen las soluciones y tomen medidas concretas para cumplir con esta obligación, que hasta ahora ha sido ignorada hasta cierto punto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la ponente especial, que también es subdirector del Centro sobre las libertades, y también ha sido ministro de Relaciones Exteriores y Maldivas, y ha dirigido los esfuerzos de su país en la lucha contra el discurso de odio. Bien, tenemos que ver cómo se puede permitir la libertad de expresión y reprimir el discurso de odio. Son requisitos irreconciliables. Muchísimas gracias, Michael. Es para mí un placer estar con ustedes aquí para dar una respuesta corta. La respuesta es que no son irreconciliables. Y se demuestran distintos textos. Los derechos humanos. Los seres humanos tienen sus derechos.
fundamentales. El derecho, por ejemplo, a discrepar. Y yo no tengo derecho a decir que mi idea es más importante que la suya. Cuando oponemos la libertad de expresión a otras libertades, pues se pueden esgrimir distintos argumentos, naturalmente. Pero yo no puedo decir que mis ideas son superiores a la suya. Este concepto es importante. También es importante recordar que los derechos humanos están interrelacionados, son indivisibles e interdependientes. Nosotros tenemos, bueno, distintas fronteras, distintos contextos, en donde se trata el tema de manera distinta, pero de manera abstracta estas fronteras no deberían existir, porque son interdependientes. La libertad de conciencia, de creencia, es algo fundamental. Mis pensamientos, mis opiniones están interrelacionadas con mi propia libertad y con otros pensamientos más profundos que pueden llevar a convicciones, y es importante poderlos manifestar y expresar. Y yo debo expresar, esto es pues la libertad de expresión, que es inseparable de la libertad de pensamiento. Y es importante que haya un espacio que permita esta libertad y que se refuercen mutuamente. Entonces, las ideas no tienen derechos, pueden ser debatidas, aceptadas, refutadas, y así vamos progresando. En segundo lugar, hablando de los derechos humanos, las personas se expresan de determinada manera y hay que proteger ese derecho de expresión. Lo que debe preocuparnos es que haya condiciones de solidaridad, promover la lucha contra los prejuicios. Por ejemplo, Patricia lo dijo en un principio, el discurso de odio muchas veces es parte de un discurso más amplio. Incita a la violencia y a dañar a otra persona. Tenemos que tener conciencia de que los derechos son interdependientes, indivisibles. Y desde ese punto de vista lo debemos enfocar. Sí, muchísimas gracias. Eso me recuerda lo que se dijo en el Consejo de Derechos Humanos hace 2 años acerca de las restricciones que se imponían a la libertad de pensamiento. Y usted habló del mismo tema que acaba de tocar ahora, que constituye uno de los aspectos más importantes de la humanidad, en el sentido positivo y negativo también. Entonces, ¿cómo distinguir entre el discurso libre y el discurso de odio? ¿Y cuál sería el lado positivo? Me parece importante. Sí, en cuanto a la distinción entre la libertad de expresión y el discurso de odio. Bueno, el artículo 19 debe ser consultado. Lo que decimos y lo que nos preocupa es que hay que responder a esto. Si este discurso daña a los demás, si de alguna manera algún discurso pide que se me haga daño, bueno, por supuesto, en este sentido tenemos que tener el contexto. Es una situación distinta. Si simplemente se expresa una idea o si esa idea puede ser dañina para otra persona. Se traspasa entonces ese umbral, se hace daño a otra persona y esa es la frontera. Y lo que dijeron Paula e Ingrid
crear las condiciones que permitan a las personas expresar sus ideas. Y esto es importante, como han dicho muchos oradores. Es importante que esta información pueda ser difundida, la información contra el odio, porque la ignorancia muchas veces es la raíz misma de los prejuicios. Creo que en los programas de estudio debemos incluir la diversidad y creo que Ingrid lo dijo muy claramente. Un niño debe crecer en un entorno que permita la diversidad. Permitir esta diversidad en el entorno de aprendizaje es muy importante. El pensamiento crítico, que los individuos puedan reflexionar, que no sean víctimas de la desinformación, de las falsas noticias y de los prejuicios. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, apenas nos queda un minuto. ¿Alguno de los panelistas desea intervenir para referirse a esta cuestión del discurso de odio, la libertad de expresión? Veo que no. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus ideas y las perspectivas vistas desde varios ángulos, libertad de expresión, discurso de odio, el papel de la educación y la cuestión fundamental que fue tratada aquí, distinción entre libertad de expresión y discurso de odio. Muy bien, pasamos entonces a la sesión plenaria. Muchísimas gracias por su participación.